la noticia del mundo, por supuesto. Hace un ratito lo confirma el Vaticano en un comunicado en su idioma original, que es el italiano. Allí el cardenal a cargo, el camarlengo, anunciaba el fallecimiento del Papa Francisco. Ayer, en el día de Pascua de Resurrección, apareció el Papa Francisco saludando a los fieles. Muy breve el saludo, lógicamente impactado. Estas son las imágenes de ayer, las últimas imágenes del Papa vivo. Te diría que hasta sorpresiva esta salida, frente a cerca de 35.000, 40.000 fieles que estaban allí, como cada domingo de Pascua en el Vaticano. Un Papa que venía de 38 días de haber estado internado, con una neumonía bilateral, con dos episodios realmente graves, donde en ese momento se temía por su vida, y finalmente fue dado de alta. Casi una recuperación sorpresiva. Esta mañana el Papa no aparecía, y cuando lo fueron a buscar allí vieron que había fallecido durante la noche mientras dormía. Es la noticia, por supuesto, del mundo. Un Papa que asumía este papado el 13 de marzo de 2013, si mal no recuerdo. Un papado que él mismo había anticipado que iba a ser corto, entre 5 o 6 años, no mucho más. Venía de de un cimbronazo en la Iglesia, porque Ratzinger, que en ese momento era el Papa, había renunciado. No tenía la Iglesia en su historia una renuncia. Que esto también lo termina condicionando. El Papa Francisco, el cardenal Bergoglio en ese momento, había presentado la renuncia. Ya había cumplido los 75 años, se había presentado su renuncia ante el Papa Ratzinger en ese momento, cuando se produce después la renuncia de Ratzinger al papado, con lo cual no es aceptada su renuncia como cardenal primado también de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando se había hecho el concilio, el segundo más votado había sido, después de Ratzinger, había sido Bergoglio. Es decir, que después de la renuncia de Ratzinger, en el nuevo concilio, cuando se hace la votación del Papa, Bergoglio es nombrado Papa, y allí se le produce a Bergoglio la primera interna con él mismo, porque quería hacer un papado mucho más breve, pero no estaba dispuesto a asumir a la Iglesia en un segundo cimbronazo de un segundo Papa, y además un Papa continuando el anterior que también renunciaba. Por eso finalmente no termina renunciando, avanza, se convierte en el tercer Papa más longevo en la historia de la Iglesia, y fallece después de 12 años de papado. Un papado que estuvo signado por la ruptura interna de la Iglesia con los sectores ultraconservadores, que estuvieron en todo momento intentando correrlo del papado. Es el primer Papa, más allá de ser el primer Papa latinoamericano, argentino por supuesto, es el primer Papa jesuita. La orden jesuita es una orden dentro de la Iglesia tan fuerte como la Iglesia misma, tan fuerte como la propia Iglesia, se considera tal vez los hombres de mayor preparación, de mayor inteligencia dentro de la Iglesia, están en lo que se llama o se conoce como la Compañía de Jesús. De allí provenía el cardenal Bergoglio, que llega a lo más alto de la Iglesia en la Argentina, te diría rescatado por Quarrachino en su momento, porque estaba cuasi castigado por la propia Compañía de Jesús, allí en una sede confesional de los jesuitas en Córdoba, una sede que se la considera prácticamente casi como un castigo, porque te saca de todo lo que es la estructura más fuerte de la Iglesia y de los jesuitas. Lo rescata Quarrachino, logra que Juan Pablo II lo nombre obispo, y a partir de allí empieza una carrera dentro de la Iglesia realmente muy fuerte, que lo lleva a ser la figura principal de la Iglesia en el mundo. Hoy te diría uno de los papas más rupturistas y con mayores internas dentro y fuera de la Iglesia. Después hay otro capítulo aparte que tiene que ver con el Papa en la política argentina, que ya lo vamos a ir, por supuesto, desarrollando. Pero esta es la noticia del mundo en este momento, no hay otro tema. Es el fallecimiento, porque además fue sorpresivo, porque el Papa había sido dado de alta,
se lo veía, por supuesto, muy golpeado por esta enfermedad, por esta neumonía bilateral, de la que, insisto, se recuperó, pero las secuelas de estos 38 días, a los 88 años de edad, estos 38 días internado, las secuelas eran completamente visibles. Hoy el mundo despierta con esta noticia, insisto, un papa que generó amores y odios, como toda persona que llega y que tiene, te diría que como línea de misión, romper con estructuras preestablecidas en un organismo, en una organización como es la Iglesia, completamente conservadora, donde intentó, por todos los medios, Bergoglio, hacerla mover a una velocidad mucho más rápido de la que estaba acostumbrado en una sociedad que, insisto, también avanza a otro ritmo. Una iglesia para todos, como intentó hacer Bergoglio, dentro de lo que es la Iglesia, insisto, con dos papeles mucho más distanciados en lo que fue Argentina, lo que fue la Iglesia en el mundo. A partir de ahora vendrá una nueva elección de un papa que va a ser interesante seguirla de cerca para saber si lo que quiso generar Bergoglio o el Papa Francisco en la Iglesia tiene su continuidad. ¿Por qué? Porque de los 250 en realidad cardenales hay 138 electores. Los electores son aquellos que además pueden votar hasta los 80 años, pero el 80% prácticamente fueron elegidos por Bergoglio. Con lo cual habrá que ver si en esta nueva elección, donde se elija el sucesor de Francisco, está la continuidad de esta nueva iglesia que planteó Bergoglio, o vuelven a tomar peso aquellos sectores ultraconservadores que fueron los que hasta último día y desde el primer momento, con internas muy violentas dentro de la iglesia, intentaron correr y sacarle fuerza a esta idea de cambiar la iglesia. Veremos a partir de ahora, el mundo tendrá, por supuesto, los ojos puestos en lo que fue la vida de Bergoglio, la vida del Papa Francisco, lo que viene a partir de ahora y la suerte de la iglesia, para dónde va a terminar apuntando la iglesia, si será la línea de Bergoglio o Francisco, un hombre que hasta eligió un nombre rupturista, ¿no? Francisco, el santo de los pobres y de la naturaleza, que nadie, ninguno de los papas se había animado o atrevido a usar, es el nombre que había elegido Francisco. Bueno, es tema único en el mundo el fallecimiento del Papa Francisco. Darío, Bernardo, lo vamos sumando. ¿Cómo estás, Antonio? Bueno, estaba pensando en algunas de las cosas que decías respecto, a ver, de esto último, ¿no? De un Bergoglio, un Francisco que fue probablemente de los papas más políticos de la historia. El contraste con quien fue Benedicto XVI es gigantesco. Benedicto XVI era un papa erudito, un papa filósofo, un papa teólogo, al que le explota probablemente uno de los mayores escándalos de la historia de la Iglesia Católica, o de la historia moderna, que fue todos los casos de abuso, que se combinaron también con casos de corrupción vinculados al Banco Vaticano. Ese escándalo es lo que lo lleva a Benedicto XVI a decir: yo no soy el indicado para justamente resolver esta situación, que requiere un político, alguien con otra energía, con otra voluntad de transformación. Y es entonces cuando se produce la renuncia inédita de Benedicto XVI, inédita, hay que ir varios siglos atrás para... pero es inédita, la historia moderna. La historia moderna es absolutamente inédita. Y ahí aparece Francisco, que era un político, siempre había sido alguien que, más allá de lo teológico, de lo espiritual, siempre se manejó como un político. Que había sido el segundo más votado en la elección. Y que había sido el segundo más votado en el segundo, el que seguía era Bergoglio. Y de hecho Bergoglio había dado por cerrada su carrera eclesiástica, ya tenía su lugar de retiro reservado, ya le había presentado la renuncia a Ratzinger. Lo que pasa es que después renuncia a Ratzinger, con lo cual la renuncia a Bergoglio, pese a que había sectores de la Iglesia que trataban de acelerar esa renuncia, porque ya sabían... Lo veían como un contendiente. Claro, ya sabían. Posible. Había sido el más votado después de Ratzinger. Un papa reformista para la estructura de la Iglesia, con lo cual cuando presenta la renuncia, hay sectores, los sectores más conservadores de la Iglesia, trataron de impulsar rápidamente la aceptación de la renuncia, lo que pasa es que termina renunciando un mes antes Ratzinger. Exacto, con lo cual nunca queda como efectiva
dicha renuncia presentada por el entonces cardenal Bergoglio, y hay una decisión muy clara de la Iglesia, al votarlo a él, de votarlo con una misión de transformación, de regeneración, y es interesante que haya sido el primero no europeo en tanto tiempo, el primero latinoamericano, porque es de alguna manera el giro de una Iglesia que se ve debilitada en Europa, que se ve debilitada por la pérdida de fieles, que se ve debilitada también porque es donde estaban estallando muchos de estos escándalos, y que apuesta por un latinoamericano donde sigue siendo una región donde había una gran cantidad de fieles. Y Francisco emprende, de hecho, una reforma tras reforma. Fue muy rupturista en términos de echar a muchísimos, primero echa a muchos miembros de la Iglesia Católica vinculados a estos abusos. Después empieza a tomar otra decisión que es tratar de tomar el control absoluto de la Iglesia. En términos del control administrativo de la Iglesia, él después empieza a desplazar a muchos miembros de la Iglesia que eran críticos de él. Bueno, él cuando llega al arzobispado de Buenos Aires, la carrera de Bergoglio en las altas esferas de la política eclesiástica, te diría que tuvo bastantes conflictos. En general no generados por él, sí asumidos. Cuando llega al arzobispado de Buenos Aires, lo primero que tienen que enfrentar es todo un escándalo de defraudación de la anterior gestión de la Iglesia. Por eso, cuando llega al frente del papado, lo que pretende es tratar de tomar el control, como vos recién contás, de todo lo que son las finanzas. Totalmente. Porque él ya se había dado cuenta que la Iglesia, en los sectores de mayor poder de cada una de las iglesias en los distintos países, el tema financiero es fundamental. De vuelta, en Buenos Aires tuvo que enfrentar una cantidad de defraudaciones de gestiones anteriores y no quería que le pasara eso con la Iglesia. Por eso el control. Recuerden ustedes, una Iglesia a nivel mundial con escándalos financieros enormes. Sí, enorme. El Banco del Vaticano, lavado. Y en la Argentina también, con bancos relacionados directamente a la Iglesia durante muchos años. Eso es lo que quiso evitar. Ahora, ¿habrá tenido éxito o no habrá tenido éxito? Bueno, vos contaste un dato que es impresionante. O sea, realmente, de los 138 cardenales electores, que son aquellos que tienen menos de 80 años y que reúnen las condiciones para votar y que son los que van a empezar a llegar a Roma para el famoso cónclave donde se va a elegir al nuevo papa, el 79%, el 80% fue elegido por el propio Francisco. O sea, esto no es un dato casual. Francisco preparó las condiciones para tratar, por lo menos, de que su sucesor continuara con muchas de las reformas que él comenzó. Después, por supuesto, que vos lo hayas elegido, que vos hayas elegido a alguien no garantiza que esa persona después se comporte. Con esos números la verdad es bastante contundente y da la sensación de que debería seguir la línea de Francisco a nivel de iglesia. Francisco es una iglesia que está completamente partida a nivel gubernamental. Los sectores más ultraconservadores han hecho lo imposible por correrle a Francisco. El problema, también nosotros en la Argentina tenemos dos visiones. Sí, claro, totalmente. Porque tenemos una visión que es la de un papa que jugó mucho a la política en la Argentina. Un papa Francisco que cuando asume fue limado fundamentalmente por el kirchnerismo, que era quien estaba en el gobierno en ese momento, en 2013, hasta que entendió el kirchnerismo que le servía. El primero que se da cuenta, ¿sabe quién es? Guillermo Moreno. Es el primero que, diferenciándose de todo el sector cristinista, es el primero que dice: ¿pero de qué me están hablando? Tenemos un papa peronista. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que celebrarlo. Y ahí Cristina empieza a dar... Y termina, fueron 2 años y medio, un poquito más de 2 años y medio de convivencia entre el último mandato de Cristina Kirchner con el inicio del periodo papal. Y es verdad, la relación es como que va de menor a mayor, lo van construyendo. Tiene varios encuentros con Cristina Kirchner y te diría que termina siendo hasta la relación más amable y de diálogo que ha terminado construyendo ahí en el final el Papa en cuanto al vínculo con Cristina. Después con Macri no sé si tuvo un vínculo de tanta cercanía, con Alberto Fernández tampoco. El kirchnerismo en un momento se da cuenta, deben recordar este famoso episodio donde quedaron pedaleando, entre otras, la Madre de Plaza de Mayo. Sí. Cuando Cristina da vuelta en el aire, empieza a alinearse con el Papa Francisco y los sectores que dentro del kirchnerismo que venían limándolo y criticándolo fuerte quedaron
No Porque entiendo. Para el recordemos- kirchnerismo la Eso, sensación sí. inicial era de derrota, era Claro. un enemigo está Exactamente. llegando a uno de los lugares más importantes del planeta. Era un arzobispo de la ciudad de Buenos Aires que en cada Exacto. homilía, en cada Te Deum, era muy duro con la dirigencia política. Por eso lo consideraban... Bueno, ¿te acordás que se fueron de la catedral ellos? Así es. Empezaron a ir a Tucumán, empezaron a ir, ¿no? Hasta que entienden que lo mejor para sus políticas era acercarse. Bueno, pero esta es la historia del Papa Francisco en la Argentina, el hombre político en la Argentina que tuvo mucha presencia, más allá de no haber ni siquiera pisado la Argentina como Papa, tuvo mucha injerencia en la política local. Pero después está el Papa, por supuesto, que llegó para romper moldes y estructuras de una iglesia milenaria que no estaba en los cambios que el mundo requería, según el propio Papa Francisco, que para eso llegó. Y aquí hay que ver a partir de ahora si el próximo cónclave ratifica la línea del Papa Francisco o no. Maximiliano